Mi jefa me prometió revolucionar la medicina y ahora estoy testificando contra ella en un juicio por fraude millonario. Hola a todos. No sé si este sea el mejor lugar para descargar todo lo que llevo dentro, pero necesito contarlo en algún lado. Me llamo Camila y quiero compartirles la historia de cómo entré llena de sueños a una empresa de biotecnología y terminé testificando en un juicio por fraude. Tal vez al contar mi verdad aquí, en un espacio más anónimo y colectivo, pueda cerrar definitivamente este capítulo de mi vida. Espero que mi relato sirva de advertencia para quienes sueñan con cambiar el mundo sin medir las consecuencias de lo que sucede detrás de la cortina. Aunque sea largo, prometo ser lo más honesta posible. Quiero empezar desde que todo era emoción y esperanza. Desde que recibí ese correo que decía algo como: hemos visto tu investigación, queremos conversar contigo sobre un proyecto muy importante en San Francisco. Todavía me acuerdo del hormigueo en el estómago, como cuando sientes que la vida te está dando una oportunidad única. Mi madre, enfermera de un hospital público, me vio saltar de la emoción en la sala. Me dijo: mijita, con esa cara no lo ocultas, y me abrazó sonriendo, orgullosa. Yo había terminado mi maestría en bioquímica y biología molecular. Era esa etapa en la que tienes tantas ganas de hacer algo trascendente, aunque no sepas bien el camino. Apenas puse un pie en San Francisco, sentí que estaba en el centro del mundo. Todo me parecía resplandeciente, moderno y vibrante. Venía de una ciudad mediana, un lugar más tradicional y tranquilo, donde la gente se conoce por generaciones. Así que llegar a ese entorno me hizo sentir como hormiga en un panal de innovación y tecnología. Recuerdo haber tomado un Lyft o Uber Eats, no, era un taxi común y corriente, y quedarme pegada a la ventana, mirando esos edificios de vidrio, los centros de investigación, las oficinas con logos que ya había visto 1000 veces en internet. Era casi como vivir un sueño. La empresa que me contactó se llamaba Novavita y se autodefinía como un proyecto revolucionario de diagnóstico médico con una sola gota de sangre. Sonaba a magia, francamente. Incluso llegué a dudar. Eso es posible, pensaba, pero la curiosidad y el entusiasmo me ganaron. Me interesaba la idea de hacer algo que superara los métodos convencionales de laboratorio, que redujera costos y tiempos de manera radical y permitiera a miles de personas acceder a diagnósticos en cuestión de minutos. La sede estaba en una zona repleta de otras oficinas futuristas, con espacios de coworking, cafeterías con nombres raros y ese ambiente de euforia permanente que supongo define a la región de la Bahía. Al entrar, recuerdo haber visto a un par de empleados que se saludaban con entusiasmo, uno de ellos en patineta eléctrica, mientras cruzaba un pasillo lleno de carteles motivacionales como "Creer para crear" o "La innovación es la nueva religión". Me pareció un poco exagerado, pero pensé que tal vez esa era la forma en que la gente se motivaba. Cuando me presentaron a Elena Blake, la fundadora y CEO de Novavita, el aire se cargó de un magnetismo que nunca había sentido. Ella no era la típica ejecutiva seria y formal. Se vestía con ropas minimalistas, como una diseñadora de vanguardia, y te miraba a los ojos de una forma que te hacía sentir importante, como si estuvieras delante de alguien que cambiaría el mundo y pudiera arrastrarte con su energía. Se notaba que disfrutaba la admiración que despertaba. Todo en su forma de moverse y de hablar parecía coreografiado para causar esa impresión de líder en otro nivel. Me dijo: Camila, estaba esperando conocerte. Tus trabajos sobre microsensores en fluidos me interesan mucho. Cuéntame cómo te ves formando parte de esta familia. Y en ese momento, esa palabra, familia, me cayó muy bien. Mi relación con mi propia familia era estrecha, sobre todo con mi madre, a quien admiro profundamente por su esfuerzo incansable para ayudar a pacientes. Y que una empresa de biotecnología innovadora me hablara de crear familia en lugar de departamentos, me dio una sensación cálida, como si fuera algo más que un trabajo. Elena continuó: aquí somos muchos quienes creemos que el sistema sanitario está roto. Queremos revolucionar la medicina para todos. Y cuando digo todos, lo digo en serio. Recuerdo asentir con los ojos brillantes, pensando que era una oportunidad única, casi heroica. Yo, Camila Ortega, hija de una enfermera y un padre ausente, ahí sentada con la mismísima Steve Jobs de la salud, así la llamaba la prensa. Había leído artículos que hablaban de su genio, de su pasado misterioso, de cómo surgió de un laboratorio universitario
y en pocos años estaba en la mira de inversionistas de todo el mundo. Los meses que siguieron fueron frenéticos, pero llenos de ilusión. Me asignaron al Laboratorio de Investigación y Desarrollo, donde habría un equipo de alrededor de 15 jóvenes científicos de varios países. Mi tarea principal consistía en revisar los prototipos de sensores que iban a integrarse en la máquina que hacía el análisis de la gota de sangre. El concepto era, en teoría, muy prometedor. Se extraía la gota con un método indoloro, casi como un pequeño pinchazo, se colocaba en un cartucho y la máquina, ayudada de algoritmos de inteligencia artificial, arrojaba en minutos una lista de biomarcadores. Hasta aquí todo parecía legítimo. Nuestro líder de laboratorio era un tipo de unos 40 y tantos años, con barba desaliñada y gafas rectangulares, llamado Mark, Mark, pero todos lo pronunciaban Mark como en inglés. Él, en la vida real, no me ofrecía la calidez que me transmitía Elena, pero era respetado por su trayectoria. Decían que tenía patentes importantes y había trabajado en gigantes farmacéuticos. Mark me soltaba largos monólogos técnicos, me pedía resultados, me ponía metas difíciles de cumplir. A veces sentía que no me veía como a una persona sino como un engranaje más de la maquinaria. Aún así, yo estaba determinada a aprender y a destacar, así que no me importó demasiado su carácter al principio. Las instalaciones del laboratorio eran algo ruidosas, con muchas máquinas analíticas, refrigeradores de muestras, microscopios, pantallas que mostraban datos en tiempo real. Había un ambiente de urgencia constante. La empresa firmó contratos muy rápidos con el ejército y con varias cadenas farmacéuticas, y cada día aparecía un titular nuevo sobre Novavita. La gran promesa de Silicon Valley en salud, el futuro de la medicina es femenino, Elena Blacke, la diosa de las startups. Esa palabra, diosa, me llamó la atención cuando la vi en una revista. Pensé que era tal cual la sentían muchos dentro de la empresa. Había una especie de culto hacia ella y hacia su visión, y nadie quería quedarse atrás. Poco a poco, empecé a tomarle cariño a mis compañeros. Había gente muy joven y talentosa, algunos con doctorados y otros con experiencia en laboratorios de renombre. Trabajábamos hasta tarde, pedíamos comida y la compartíamos en una sala común. Me impresionaba cómo, a pesar del estrés, la moral era alta. Estoy haciendo historia, me decía a mí misma. Y en ciertos momentos, hasta llegué a sentir algo más que admiración por Elena. Su figura me parecía tan magnética que me descubrí fantaseando con verla aparecer en el laboratorio, vestida con sus prendas blancas, hablándonos con su voz suave pero firme. Mi rutina cambió drásticamente. Me levantaba temprano, tomaba un bus o a veces un Uber Eats a la sede, trabajaba todo el día hasta la noche y a menudo me quedaba hasta altas horas realizando pruebas, calibraciones o informando de resultados en reuniones rápidas que podían convocarse en cualquier momento. Cuando me daba cuenta, eran las 10 u 11 de la noche y solo quería volver a casa y dejarme caer en la cama. Algunas noches, sin embargo, me invitaban a un bar cercano, donde otros colegas se desahogaban a base de tragos y charlas ambiciosas sobre el futuro de la medicina y la tecnología. Otras veces me quedaba a solas en el laboratorio porque quería comprobar algunos datos. Me gustaba sentir la maquinaria en silencio, como si fuera un monstruo dormido. De alguna forma, todo eso me hacía sentir viva y parte de algo extraordinario. Esa sensación eufórica duró hasta que, un día, me tocó presenciar algo que empezó a agrietar mi confianza. Estábamos preparando una demostración para potenciales inversionistas. Era un evento grande, con cámaras y discursos, y la máquina principal tenía que hacer un test de marcadores de infecciones en vivo. Yo estaba en la sala de control, monitoreando que los sensores funcionaran, cuando de pronto algo salió mal. La pantalla mostró un error y se atascó. Los inversionistas se quedaron con cara de desconcierto y Elena, con su sonrisa casi congelada, hizo una broma para salir del paso, diciendo que siempre hay inconvenientes técnicos en las demostraciones. Luego me llamaron a mí y a otro compañero para resolverlo rápido. Casi me da un ataque de pánico. Trasteamos el software, reiniciamos todo en cuestión de 5 minutos y aparentemente volvimos a estar en línea. Pero la máquina, lo supe de inmediato, no estaba haciendo el análisis real, estaba simulando la lectura. Había un módulo de respaldo preparado para esos casos, que presentaba resultados de prueba sin analizarlos de verdad. Era la primera vez que lo veía.
Cuando terminó la demostración, Elena sonrió de oreja a oreja y dijo, ¿vieron lo rápido que podemos reaccionar? Esto es innovación pura. La sala estalló en aplausos y brindis, mientras yo me sentía como si alguien me hubiera vaciado un cubo de agua helada en la cabeza. Al salir de la sala, me sentía mareada, con un nudo en el estómago. Fui a un baño cercano para tomar un poco de aire y ahí me encontré con otro superior, prefiero no dar su nombre, era un hombre alto, de unos 50 años, que trabajaba cerca de Elena. Me vio llorando porque la tensión me sobrepasó y me dijo en voz baja no vuelvas a mostrarte así frente a ellos. Mantén la compostura, aquí no hay espacio para la debilidad. Después de decirlo, me dio unas palmaditas en la espalda, casi con lástima. Fue un momento extraño, me dolió la frialdad de esa frase y me asustó la convicción con la que me lo dijo, como si fuera algo normal. Tras esa experiencia, empecé a prestar más atención. Noté pequeños indicios de que todo podía ser un espectáculo bien montado, una narrativa muy pulida, pero con vacíos en los resultados reales. Al principio, quería pensar que eran cosas de cualquier empresa con mucha presión. Todas las startups hacen un poco de show para convencer a inversores, me justificaba. Quizá era cierto, pero también empecé a preocuparme cuando supe de un paciente al que Novavita le había entregado un resultado negativo de VIH, y resultó ser un falso negativo. Esa persona, según me contaron, confió ciegamente en el test y dejó de usar las medidas de prevención que solía usar. Como no me tocaba directamente revisarlo, no tenía muchos detalles, pero un rumor llegó al laboratorio. Aquel paciente se había enterado después por otra prueba más confiable que en realidad sí era portador del virus. No quise creer que estuviéramos jugando con algo tan serio, pero la duda se instaló en mi cabeza. En una de las sesiones nocturnas en el laboratorio, me acerqué a Mark y le comenté mis preocupaciones. Hay pruebas que estamos repitiendo y no salen igual. Siento que la reproducibilidad falla. Él se encogió de hombros y me dijo, con una sonrisa algo cínica, Camila, el mundo no se cambiará si no arriesgamos. A veces las condiciones no son perfectas. Hay que seguir adelante, estamos demasiado lejos para retroceder. Te aseguro que si hay un problema, lo resolveremos en la siguiente fase. Pero la siguiente fase siempre parecía un horizonte lejano. Y mientras tanto, ya teníamos contratos millonarios y una reputación pública en juego. Tuve, a pesar de todo, uno de esos encuentros con Elena que casi me hizo olvidar mis dudas. Me invitó a una cena, un lugar lujoso pero con luces tenues, donde me habló de su pasado. Me confesó que de niña había visto morir a su padre por una mala práctica médica y que desde entonces quería crear una herramienta universal para prevenir esas tragedias. Fue muy convincente, casi místico. Camila, sé lo que sientes. Yo también tuve dudas, pero he aprendido que a veces tenemos que mentir un poco para lograr grandes cambios. De lo contrario, el mundo seguirá igual. No sé si en ese momento fue su voz, su mirada o mi propia vulnerabilidad, pero quise creerle. Sentí un nudo en la garganta, como si estuviera ante una líder que cargaba un dolor profundo y genuino. Me fui a casa pensando que tal vez yo era demasiado estricta, que tal vez la ciencia se movía así y no lo sabía. Un par de semanas después, sucedió algo que me sacó de ese ensueño. Uno de mis amigos del laboratorio, no éramos muy cercanos, pero habíamos compartido turnos, se marchó sin despedirse. Al día siguiente supe que lo habían despedido. Al preguntarle a Mark, me dijo algo muy vago. Bueno, no encajaba con la cultura de la empresa, hacía demasiadas preguntas. Demasiadas preguntas. Para un científico, eso debería ser un elogio, no, aquello me preocupó. Si yo empezaba a cuestionar demasiado, me pasaría lo mismo. Me las arreglé para hablar con un par de compañeros y preguntarles si sabían algo más. Uno me dijo que él también había expresado dudas sobre la fiabilidad de ciertos resultados y recibió advertencias. El clima en el laboratorio empezó a cambiar para mí. Ya no veía a todos como un equipo de genios motivados. Comencé a notar el recelo, las miradas de costado, la tensión cuando alguien pedía un café y se quedaba más tiempo conversando. Parecía que todos preferían no meterse en problemas y seguir el juego. Seguramente muchos tenían hipotecas, deudas de estudios, visas temporales, era comprensible que no quisieran arriesgarse a quedarse sin empleo. Mis peores temores se confirmaron cuando supe de un caso muy delicado en el que Novavita había alterado registros clínicos de pacientes con cáncer terminal
para mostrar mejoras inexistentes en sus resultados. Me topé con esa información mientras hacía unas validaciones cruzadas en el servidor interno. De repente, vi que ciertos registros históricos habían sido modificados y al comparar versiones, me di cuenta de que antes aparecían valores de marcadores tumorales muy altos y luego, en el historial oficial, figuraban como más bajos. Como si la máquina de Nova Vita hubiese detectado una supuesta mejoría. Todo falso. Y peor aún, esos datos se presentaban en conferencias y se usaban para conseguir más fondos. Era como si estuviéramos robándoles no solo dinero, sino también la esperanza o la percepción de su propia salud. Recuerdo la escena con claridad. Estaba sola en mi escritorio, analizando esos archivos, y sentí cómo se me revolvía el estómago. Incluso me levanté de la silla para ir corriendo al baño y vomitar. Fue en ese momento cuando mi celular vibró y vi un mensaje de un número desconocido que decía abre tu locker esta noche. No sé por qué hice caso. Esa misma tarde, mientras todos se iban, me quedé un poco más. Cuando me acerqué a mi casillero, encontré un sobre con fotos mías, entrando y saliendo del laboratorio en días diferentes, como si alguien me hubiera estado siguiendo. Se me heló la sangre. Era una advertencia, sin duda, te estamos vigilando. No pude conciliar el sueño esa noche. Llamé a mi madre, fingiendo que todo estaba normal, pero ella notó algo en mi voz. Le dije, es el estrés, esto es más duro de lo que creía, pero no entré en detalles porque no quería preocuparla. Me quedé mirando el sobre con las fotos, pensando en si debía renunciar de inmediato. Me sentía atrapada, con miedo de perder mi visa, mi trabajo, o peor aún, que me acusaran a mí de algo. Mi idealismo se había estrellado contra un muro de manipulación. Empecé a dudar de todo, incluso de Elena. ¿Era esa la mujer que me había contado su historia con lágrimas en los ojos? ¿Qué parte era genuina y cuál era pura estrategia? Fue entonces cuando decidí buscar ayuda fuera. Contacté, de forma anónima al principio, a un periodista local que llevaba tiempo investigando a empresas biotecnológicas. Le envié un correo electrónico con el asunto, información confidencial sobre Nova Vita. Al principio no me creyó o pensó que era alguna broma, pero al intercambiar mensajes y compartirle algunos documentos, sus ojos se abrieron. Me pidió que nos viéramos en un sitio público para asegurarnos de que yo no fuera un señuelo ni él un impostor. Nos reunimos en un café muy concurrido, me senté con gorra y gafas para pasar desapercibida. Le mostré documentos en mi laptop y guardamos en un disco externo varios archivos. Recuerdo que me temblaban las manos mientras le explicaba cómo la empresa adulteraba resultados y datos. Él asentía con el ceño fruncido, tomando notas, preguntándome nombres, fechas, procedimientos. Sobra decir que cuando la noticia salió, se armó un escándalo enorme. El periodista publicó un artículo muy extenso, citando anónimamente a una fuente interna con acceso a datos confidenciales. El revuelo mediático fue inmediato. Las acciones de Nova Vita empezaron a caer en picada, y mucha gente en redes sociales hablaba de la burbuja de la nueva diosa que estaba por explotar. Fue cuestión de días para que el gobierno y la justicia se interesaran en el caso. Elena dio entrevistas en las que negaba todo, decía que eran calumnias de la competencia, que su tecnología sí funcionaba y que demostraría la veracidad de sus avances. Pero la bola de nieve crecía demasiado rápido. En ese punto, yo vivía con un pavor constante. Cada vez que salía a la calle, miraba por encima del hombro, pensando que alguien más me seguía. En el trabajo, el ambiente se volvió una pesadilla. Caras largas, despidos masivos, rumores de demandas colectivas. Una mañana, en la puerta del edificio, unos reporteros me preguntaron directamente si yo trabajaba ahí y si sabía algo de las acusaciones. Tuve que correr para evitarlos. Fue un infierno tratar de mantener la compostura sabiendo que yo era la fuente de las filtraciones. Ni siquiera sabía si los directivos sospechaban de mí o de otro, porque había tantas personas asustadas que cualquiera podía haber sido el soplón. Poco después se formalizó la investigación judicial. Se anunciaron audiencias, comparecencias y me citaron como testigo. Ahí fue cuando mi nombre quedó expuesto ante la ley. Ya no podía permanecer en el anonimato, por mucho que el periodista quisiera protegerme. El día que recibí la citación, mi corazón casi se detuvo. Se me pidió declarar bajo juramento sobre la veracidad de la documentación que había facilitado. Quise correr, huir, buscar una excusa,
pero la idea de quedarme callada y dejar que todo siguiera dañando a más gente era insoportable. Llamé a mi madre y entre sollozos le expliqué la situación. Ella me dijo: hija, la verdad es la verdad. Tú sabrás si puedes vivir con conciencia tranquila. Fue la frase que me impulsó a dar el paso. El juicio fue un espectáculo mediático. Todos querían saber cada detalle de lo que pasaba dentro de esa sala. Cuando me tocó pasar al estrado, sentí que mi voz temblaba y mi cabeza daba vueltas. Ahí estaba Elena, sentada con sus abogados, con expresión de serenidad total, como si la cosa no fuera con ella. No me miraba con odio, me miraba con una mezcla de compasión y resignación. Eso casi me descolocó más que si me hubiera gritado traidora. En mi mente recordaba nuestras conversaciones, su discurso de que un poco de mentira es necesaria para salvar el mundo. ¿En serio creía eso? ¿O todo era actuación? Declaré lo que sabía. Expliqué los procedimientos, las alteraciones de datos, las presiones que recibimos. Conté cómo me sentí obligada a encubrir errores y a guardarme mis dudas por miedo a las represalias. Hubo un silencio pesado en la sala cuando terminé de hablar. Algunos asintieron como entendiendo por fin la magnitud del problema. Otros me miraban con frialdad, como si fuera la culpable de haber hundido la empresa. Sentí tanto vértigo que tuve que mirar el suelo para no perder la compostura. Pero, en el fondo, un leve alivio me invadía. Al menos había dicho la verdad. Elena, en su turno, se defendió diciendo que nunca quiso engañar a nadie, que todo formaba parte de un protocolo de mejora continua, y que la empresa era víctima de un sistema que no comprendía su revolución. Algunos empleados también testificaron a favor de ella, diciendo que todo era un ataque contra una mujer exitosa, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Al final, el veredicto llegó: fraude millonario, manipulación de datos, engaño a inversionistas y compromisos contractuales incumplidos. Elena fue condenada, aunque con una pena que algunos consideraron demasiado leve para el daño causado. A mí, la fiscalía me había propuesto inmunidad a cambio de colaborar y acepté. Se me quitó un peso de encima, pero quedé con una mezcla de dolor, culpa y sensación de haber hecho lo correcto todo al mismo tiempo. Tras el juicio, Nova Vita colapsó. Algunos empleados recibieron indemnizaciones, otros todavía defienden a Elena argumentando que es una visionaria incomprendida, que solo necesitaba más tiempo para perfeccionar la tecnología. Yo, en cambio, me sentía rota por dentro. Tuve que desaparecer de los medios, cambié mi número de teléfono y me mudé de San Francisco, alejándome de todo ese ambiente. Regresé con mi madre, en nuestra ciudad tranquila, y decidí buscar algo muy diferente, en una clínica rural. Aunque mi formación científica era avanzada, me di cuenta de que necesitaba despegarme de los grandes focos y encontrar un lugar donde ayudar a la gente sin tantas presiones financieras ni mediáticas. El primer día que vi a un paciente ponerse una inyección y brotar una gotita de sangre, sentí un nudo en la garganta. Recordé toda esa promesa de hacer algo con una sola gota y reviví cada mentira que descubrí. Todavía me cuesta respirar cuando pienso en las personas que pudieron agravar sus enfermedades por confiar en resultados adulterados. Sin embargo, hay algo que me da fuerzas. Puedo dormir tranquila, sin temer que me vigilen, sin preocuparme de que una máquina llena de engaños deje su marca en el mundo. No voy a negar que parte de mí extraña la emoción de estar en el centro de la innovación. A veces me pregunto si Elena realmente tenía buenas intenciones al principio y, en algún punto, el ego y el dinero la corrompieron. O si siempre fue así, dispuesta a todo por mantener su imperio. Tal vez nunca lo sabré. Lo que sí aprendí es que la línea entre cambiar el mundo y jugar con fuego puede ser muy delgada cuando hay fama y fortuna de por medio. Hoy me siento en paz con la decisión que tomé. Me costó muchas cosas, mi tranquilidad, mi orgullo, incluso algún que otro sueño de grandeza. Pero gané la conciencia de que, en la ciencia y en la medicina, la verdad no debería negociarse. Ojalá otros jóvenes científicos tengan la fortaleza de plantarse cuando vean que las cosas no andan bien. Es difícil, requiere valentía y a veces la vida se te desmorona. Pero, al final, ese nudo en la garganta cuando mientes o encubres es peor que cualquier repercusión legal o mediática. Si han llegado hasta aquí, gracias por leer mi relato. No lo hago para buscar aplausos ni lástima, sino para que entiendan la complejidad y las consecuencias de querer ser un héroe a toda costa en un sistema que puede corromper hasta las mejores intenciones.
Les pido, de verdad, que si tienen sueños de cambiar el mundo, no dejen de cuestionar, de dudar. Y sobre todo, si algún día se encuentran en un entorno que parece idolatrar a una persona o a una visión sin cuestionamientos, se pregunten si no están ante un espejismo peligroso. Yo, por mi parte, estoy aprendiendo a reconciliarme con mi vocación. Colaboro en un pequeño laboratorio de análisis clínicos asociado a la clínica rural donde trabajo. Aunque no sea algo de gran repercusión, sé que cada muestra que analizo recibe la atención y el rigor que merece. Sigo estudiando, todavía me fascina la biotecnología y la posibilidad de descubrir nuevas herramientas para cuidar de la gente. Pero lo hago desde otra perspectiva, más humilde y prudente. Y bueno, mientras no me tiemble demasiado el pulso cada vez que veo una gota de sangre, supongo que podré seguir intentando aportar mi grano de arena en esta aventura de la medicina honesta. Esta es mi historia. Ojalá a alguien le sirva para entender que a veces el héroe no es el que habla más fuerte o el que sale en las portadas, sino el que decide decir la verdad cuando nadie más quiere hacerlo. Gracias de nuevo por leer. Me despido esperando que mi testimonio no se pierda en el ruido de las redes y sirva, aunque sea, como una pequeña chispa de conciencia. Aun si es difícil creerlo, se puede salir de esa oscuridad y volver a sentir la luz de la honestidad en la propia piel. Algo que yo, por fin, puedo experimentar cada mañana al despertar.